Lo que sí vamos a hacer hoy es celebrar algo que nos hace mucha ilusión, que son los 50 primeros años del musical más transgresor y más liberador que existe, que es The Rocky Horror Picture Show. Sus canciones, sus pasos de baile, una mitología y un universo icónicos que tienen además mucho de ritual. La película no hace falta ingerir nada porque cuando la ves por primera vez te da la sensación de que has ingerido algo. Total. Entonces no solo es una compañía, sino es como un virus que tú ya cargas para siempre. Y vas contagiando también a la gente. Sí. ¿No? Es cierto que te hace sentir menos solo. Contadnos cuál es vuestra escena, canción, frase favorita de la película, si podéis decir alguna. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Bigoteando, el videopodcast de la Editorial Dos Bigotes. En el último episodio os anunciamos que en el capítulo siguiente, en el de hoy, íbamos a bailar, pero por temas, creo que de derechos de autor, lo vamos a dejar para otro momento, porque creo que no tenemos... Solamente por eso. Solamente por eso. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer hoy es celebrar algo que nos hace mucha ilusión, que son los 50 primeros años del musical más transgresor y más liberador que existe, que es The Rocky Horror Picture Show. Una peli que nos encanta y que además tiene mucho que ver con nuestra vida personal. Tiene mucho que ver, luego contamos más si eso o no, ya veremos. Yo quería sacar fotos, pero no las tengo, no sé si tienes por ahí alguna en el móvil. Bueno, The Rocky Horror Picture Show sintetiza a la perfección el concepto de pieza de culto. Es un musical de terror, humor, ciencia ficción que rinde homenaje a los clásicos del cine de serie B y que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y esto es gracias a su estética, a sus personajes, sus canciones, sus pasos de baile, una mitología y un universo icónicos que tienen además mucho de ritual, como hoy vamos a comprobar, y es toda una inspiración para el colectivo LGTBIQ+. Es maravilla total, ¿no? Lo es. Bueno, pues para hablar hoy del Rocky Horror también queremos presentar este libro que tenemos por aquí, es The Rocky Horror Picture Show, transgresión, contracultura y películas de medianoche, y tenemos a su autor, que es Poppy Blasco. ¿Qué tal, Poppy? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Que Poppy es autor de la casa, publicamos del Cinecrash hace unos cuantos años. Y un par de años, ¿no? Hace un par de Tampoco años. tanto. Bueno, unos cuantos. Y yo a Poppy siempre le quiero agradecer, siempre se lo digo y se lo repito, soy un poco pesado con el tema, que gracias, Poppy, por todas las sesiones de Cineshock que me hiciste pasar, que fueron uno de los mejores momentos de mi juventud, más o menos, juventud tardía, y que en cierto modo era como recuperar todo el espíritu ese de las películas de medianoche. Y Midnight Movies. Yo solo quiero, por favor, solo te pido que lo repitas. Haz algo para que vuelva. Podrá ocurrir. Vale. Haz algo para que vuelva, por favor. Bueno, también nos acompaña en este Bigoteando el escritor, traductor, filólogo Darío Gael Blanco, que también es coautor de varios libros, entre ellos Dos y Dos Bigotes, Asalto a Oz y Gloria, la poeta de los amores prohibidos. Darío, tienes muchísimo conocimiento de cultura pop, lo sabemos, y también sabemos que eres un fan total del fenómeno Rocky Horror. Sí soy. Y normalmente soy un bigote también, pero llevo unos meses que he decidido rejuvenecerme un poquito. Pero... Sí, nosotros al final somos más barba bigote, eso, pero lo de bigote solo poco. Poco. Bueno, ya lo hemos comentado una vez. Yo creo que nos lo he visto mucho solo el bigote. Una vez. Yo creo que Gonzalo, yo va por temporadas, ¿eh? Sí, yo es que de repente me canso, digo, venga, bigote, luego digo, no me veo. Que también salimos poco, entonces nos ves poco. Trabajamos mucho, salimos poco. Eso es así. Que Poppy, tú ya has estado en Bigoteando hace un tiempo para hablar de Cinecrash. ¿Yo en Bigoteando? Sí. Ah, sí, es verdad. Cuando éramos podcast solamente, es cierto, cuando éramos solamente en audio. No, eso es. Sí. Pero Darío es la primera vez que viene, es decir, que eres virgen como las primeras personas que ven de Rocky Horror por primera vez. Te teníamos que pintar una V en la frente. Sí. No tenemos por aquí nada para hacerlo. Pero bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien hoy? En esta mañana. Estamos encantados de la... Bueno, yo hablo por mí. Porque la verdad es que me hace mucha ilusión la publicación de este libro. ¿Quién me iba a decir a mí a los 16 años cuando estaba en una sesión golfa de Rocky Horror Picture Show que iba a escribir un libro sobre la película? O sea, la verdad es que es increíble. Ha sido un viaje. Sí, y es un librazo además. También, estamos encantadísimos. Tiene mucha chicha. Que, además, justo leyendo el libro, Poppy, tú y yo tuvimos el primer contacto con The Rocky Horror fue idéntico. Es decir, viendo Fama de Alan Parker,
peli estupenda. Por otra parte, de repente hay una escena en la cual la protagonista y su chico van a ver algo que se vuelven locos y que les permite de alguna manera ser como son. Que es, quiero que os contéis un poco cómo fue vuestro primer acercamiento a esa peli que luego se ha convertido en algo tan importante para ambos. Empieza tú, si quieres. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo para venir aquí, además en vídeo. Que se me un poquito. Porque sí, efectivamente, o sea, forma parte de sin duda, de mi imaginario. Me encanta el libro, me parece súper bien escrito, además. Hay cosas y hay mucha metáfora muy bien traída, hay un estilo muy marcado. Normalmente no leo tanto ensayo y no me suele gustar porque no me gusta cómo están escritos la mayoría, pero este está muy bien escrito. Ojo, muchas gracias. Enhorabuena, de verdad, no os peloteo. Si no lo sintiera así y solo me flipara el tema que me flipa y se nota que has investigado, te lo diría, pero es que además me parece muy bien escrito. Ay, gracias. Muy entretenido, muy bueno, se ve rapidísimo, como se ve. Y bueno, me ha encantado y he aprendido cosas. Mi primer contacto fue muy de mi generación. Yo soy del 89, tengo 36 años. Y por supuesto, luego nos censuran, Poppy. Yo estoy rodeado de gente más joven que yo también últimamente en el trabajo, entonces, bueno, sé un poco, empiezo a saber lo que es así. Ya. Cuando le digo cosas que para mí son muy tal y no tienen ni la menor idea, ¿no? Es una... Sí. Ya se siente eso. Bueno, pues yo lo vi de un torrent ilegal, por supuesto, de mi amigo John, en su sótano. Fue todo muy apropiado, la verdad. Y además, nada más verla, yo por primera vez, creo que no era la primera vez que la veía a él, porque él es medio británico y su madre ya le había inculcado todas estas artes. Ay, qué bien. Una madre punk, además. ¿Qué tenías tú? Pues 15, 16 años. Sí. Y nada más verla, volvimos a verla. O sea, nos quedamos tan flipados y nos, no sé, modificó tanto el código por completo que dijimos, venga otra vez. ¿Sabes? No recuerdo ni siquiera si ingerimos algo, no recuerdo nada que no tuviera que ver con el hecho de verla y necesitar volver a verla. La película no hace falta ingerir nada porque cuando la ves por primera vez te da la sensación de que has ingerido algo. Total. Que sin duda lo has ingerido. Y olido. Claro, que es que esa transgresión, ¿no? Y ese veneno que te entra ya en vena para siempre de The Rocky Horror Picture Show. Total. Sí, efectivamente coincidimos los dos en que la primera vez que que tuvimos constancia de la película fue con Fama de Alan Parker, y la verdad es que a partir de ahí empiezas a rebuscar. Empiezas a preguntar, bueno, esta película que aparece ahí, ¿existe, no existe? Te quedas hasta los títulos de crédito del final de Fama para ver a qué película corresponde, vas al videoclub, preguntas por la película, te dicen que no existe, que no saben lo que es eso. Y bueno, pues de repente ocurrió que en mi adolescencia, lo cuento en el libro, el hermano de un amigo mío fue a Londres y nos trajo el VHS de The Rocky Horror Picture Show. Y bueno, pues fue efectivamente una liturgia marica, éramos los 3 maricas del cole y nos pusimos la película y bueno, pues flipamos muchísimo. O sea, realmente lo más importante de la película es comprobar cómo te apela directamente. Como dices, más allá de ves cosas raras y cosas que te gustan, otras que no, piensas que es un desastre en muchas ocasiones, tal, pero te está hablando a ti, ¿no? Muy concretamente. Y eso pues es para toda la vida. Claro, me da mucha envidia, Poppy, cuando leí esa parte de tu libro, porque tú viste la película en compañía, que es algo que está muy guay. Sí. Yo la vi solo, lo recuerdo. Pues también un poco como Darío, la bajé de forma ilegal de adolescente en aquel momento y demás, cuando dije, venga, hay que ver como esas películas, porque sí o sí hay que verlas. Entonces me la descargué y la vi en mi habitación en soledad y me dio mucha envidia cuando leí tu parte que la viste con compañeros de clase. Bueno, pero fíjate, verla en soledad también es una experiencia, yo creo, porque es como cuando por primera vez ves en soledad el videoclip de Like a Prayer de Madonna, que dices, Dios, o sea, no soy como los demás compañeros de mi colegio. Si yo les pongo este videoclip a ellos, no van a entender nada, van a ver otra cosa. De hecho, no se lo puedo enseñar, ¿no? Porque ellos están jugando al fútbol. Entonces, esto es una cosa que es para nosotros. Y lo ves en soledad, ¿no? Pero también de esa misma manera te apela. Ya, sí. Sí que es cierto. También justo lo dices en tu libro, Poppy, que sí que el cine, uno de esos grandes valores es sentirse acompañado gracias a lo que estáis viendo. Sí que
también vuestra experiencia con el cine es esta, la de no sentiros solos cuando veis una película. Depende de la película, ¿no? Hay películas que te hacen sentir mucho más solo, pero tal vez necesitas eso, ¿no? Pero esta desde luego no es de esas. Esta te hace sentir no solo... Para mí la parte más relevante es formar parte de algo, porque no estoy acostumbrado a formar parte de casi nada, ¿no? O a formar parte de algo durante mucho tiempo, ¿no? Y esto es algo que lleva formando parte de mí 20 años, ¿no? Entonces ya es más longevo como algo que tengo presente, que realmente me ha marcado muchísimo mis gustos, mis inclinaciones, mis conexiones personales incluso, ¿no? Que muchas otras cosas, ¿no? Que muchos libros que en su día me marcaron mucho, pero que realmente se me ha pasado. Con Rocky no se me ha pasado, ¿no? Y eso es súper común. Eso es muy habitual, ¿no? Eso, cada vez que yo hablo de esta película con gente y de varias generaciones, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Independientemente de que hay gente que la ve cada año, hay gente que no la ha visto tantas veces, ¿no? Pero permanece, ¿no? Entonces no solo es una compañía, sino es como un virus que tú ya cargas para siempre y vas contagiando también a la gente, sí. ¿no? Es cierto que te hace sentir menos solo, Roque. A ver, yo creo que es lo que tiene la cultura en general. Es lo que tiene también la literatura, lo que tienen ciertos autores, las canciones, ¿no? Que en tu adolescencia te hacen sentir menos solo, te hacen sentir que hay gente que piensa lo que piensas tú cuando tú creías que solamente eso pasaba por tu cabeza, ¿no? Y de repente leerlo por un autor o verlo en una película, dices, vale, no estoy solo, hay más gente como yo. Pero aquí entra este factor que tú comentas, que es que entra el factor colectivo. O sea, enseguida descubres que detrás de la película Rocky Horror Picture Show hay todo un fenómeno colectivo y tú quieres conocer a esa gente porque son como tú, quieres formar parte de eso. Sí, es curioso además que una peli tan en apariencia mal hecha, entre comillas, es una peli muy kitsch, es una peli que en principio no tendría las cosas que tiene para que de repente sintamos una conexión y nos sintamos reflejados de una manera muy, muy especial, que creo que pasa con pocas películas y que además suele pasar en una época determinada de nuestra vida, ¿no? O si la descubres siendo un adolescente y eso te marca mucho porque creo que fue como uno de los primeros espejos positivos, ¿no? De la diferencia y de lo queer en el que nos vimos reflejadas, ¿no? ¿Pensáis que puede ser ese, un espejo de repente, uy, no, que te devuelve una imagen? Un espejo, desde luego. Positivo, no lo sé, porque socialmente todo lo que se muestra en la película es contracultural y es subversivo. No es, en teoría, lo que tú entiendes como positivo cuando eres adolescente. Positivo para nosotros. Claro. Pero precisamente ese gamberrismo, ¿no? Y esa subversión que tiene la película es también lo que te llama a ti, ¿no? Y lo que tiene que ver con nosotros. Porque no tenemos que olvidar que nosotros, el colectivo LGTBIQ+, somos necesariamente contracultura. Y yo creo que uno de los grandes errores del colectivo siempre ha sido querer ser aceptados por la normatividad, copiar a la heteronormatividad, hacer lo mismo que hacen ellos, de la misma manera, vestir igual, vivir en los mismos barrios. Entonces, al final, esta película te propone todo lo contrario. Te dicen, no, crea una cultura propia, que es la vuestra, es la tuya, ¿no? Entonces, sí que yo creo que fue uno de los primeros espejos, desde luego, porque, por lo menos uno de los primeros espejos en los que no te castigan por ser LGTBIQ+, ¿no? Sino donde se celebra todo esto. En otras películas, pues, claro, pues enseguida hay personajes gays, LGTBI, pero son castigados, ¿no? O mueren, o ¿no? Contraen el VIH, tal, todo era así. Y esto era diferente. O es demasiado sutil. Tienes que educar muchísimo la mirada y tienes que fijarte en todos los resquicios para realmente verte, ¿no? Sí. Marlene Dietrich, obviamente si tienes el contexto y si tal, e incluso si no lo tienes te das cuenta de algo, pero no podía ser nada tan evidente como esto, ¿no? Y muchísimos ejemplos en el viejo Hollywood, ¿no? Que realmente a nada que miras, o bueno, Plan 9 from Outer Space, bueno, hay un montón de ejemplos campi o no, o muy sofisticado, Glenor Glenda, por supuesto, a veces muy sofisticados, de que sí, que no eran un reflejo necesariamente negativo, no había un castigo, pero tampoco había nada de explícito, ¿no? Y esto es tremendamente explícito y para mí lo más potente de todo, súper sinvergüenza. Mucho. No pide perdón ni permiso. Nadie pide perdón. Que es a donde tenemos que volver. Exacto. Es de donde nunca nos tendríamos que haber movido. Exacto. Y
Y por eso creo que no envejece realmente. Para mí, creo que no envejece. No, absolutamente. Y creo que en general es el sentimiento que genera, ¿no? Sí, no envejece. De hecho, siempre cuando le digo a la gente, es que ha cumplido 50 años de Rocky Horror Picture Show, lo primero que me dicen es 50 años, pero es imposible, ¿no? Porque la película sigue vigente a día de hoy 100%. Que además justo la volvimos a ver hace una semana. Hace unos días y tiene quizás más potencia y más sentido ahora por ciertas cosas que luego podemos hablar que en el momento, porque al final es una película muy hija de los 70, pues de toda la libertad que había en esa época, pero justo ahora mismo, estando donde estamos, bendita época de los 70 de la contracultura, que por favor que vuelva en cierto modo. Sí, creo que también uno de los factores por lo que la gente no dimensiona cuánto tiempo ha pasado es por lo estupendísima que está Susan Sarandon. Claro. Porque verdaderamente lo está, ¿no? Y es como la gran actriz a la que hemos seguido la pista y con la que hemos crecido y tenido muy presente a lo largo de todas estas décadas y claro, no da la sensación de que hayan pasado 50 años de ella, ¿no? Claro, porque la ves contemporánea, claro, no la ves una actriz de época. Total. Pero sí que creo que aparte de que vuelve Rocky Horror Picture Show porque son 50 años y hay que celebrarlo, yo creo que es una película que siempre vuelve cuando hay un retroceso y cuando vuelve a haber una nueva ola de conservadurismo, la película vuelve a cobrar todo el significado y a estar de nuevo vigente. Y es lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, cuando vemos cosas como lo de la ley trans, ¿no? Cuando cosas que creíamos que no iban a ocurrir, pues claro, ves de Rocky Horror y dices, es que, claro, la gente tiene que volver a ver esta película. Y tenemos que volver a respirar ese espíritu y a transmitirlo y a compartirlo. Sí, yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Y eso que yo no soy de ver películas o leer libros en repetir, vaya, y creo que es la peli que más veces. Pero porque te tenías que aprender los pasos, cuéntalo. Eso sí, bueno, no tenemos la historia personal, la contamos ya. O también ya la sabéis vosotros. Bueno, pero para la audiencia. Sí, nosotros cuando nos casamos, también hablamos muchas veces de cuando nos casamos, porque en este caso es cierto, lo que hicimos fue interpretar 3 canciones de la película en un bar después de comer con la gente en el escenario. Sí, o sea, hicimos lip sync, no cantamos nosotros. Claro, pero sí que pero sí, o sea, durante la celebración que fue pues, en un bar y tal, pues cada X horas decíamos que se apague todo y poníamos una de las canciones de la película y Goni y yo la interpretábamos. Yo era Janet. Sí, yo era Brad, el Brad en aquel momento. Y lo guay es que hicimos 2 cosas. A la gente le dábamos el pack con las props para utilizar y les obligamos, entre comillas, a que se aprendieran los pasos del Time Warp, porque eso había que... Es lo mínimo. Sí, es lo mínimo. Pero menudo bodorrio. Menudo bodorrio. Pues, más divertido, además que como conseguimos que, mira, esto tiene que ser una fiesta y qué mejor manera de celebrarlo que con The Rocky Horror. Sí, justo. Y yo creo además, porque justo la semana previa a la boda, pues unos amigos del trabajo de nuestro ex trabajo, porque justo nos casamos el año que montamos la editorial, que fue 2014, que estábamos con 1000 cosas también a la vez. Pues la semana previa de la boda, sin haber dicho nada todavía de que íbamos a bailar el Time Warp en la celebración de la boda, nos hicieron una fiesta sorpresa y nos vistieron de Frank. De Frank. Sí. También hay los dos. Esas fotos queremos justo verlas. Darío ya ha visto alguna. Sí. Con medias de rejilla. Que le hemos pasado. Sí. Documento Pero sí, así que es una parte de nuestra vida pues total, muy... Total. Sí, total. Que sí que nos interpela bastante. Y también, hablando más de la película, sí que tiene pues ese componente de rito iniciático, ¿no? Ver The Rocky Horror Picture Show podría ser como entrar en una especie de secta liberadora que te hace ser quien tú quieres ser. No lo sé, que también eso es algo pues muy bonito y que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Tú además, Poppy, fuiste a Barcelona, siendo también un joven adolescente, a verla con público. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Y tú, Darío, no sé si alguna vez la has visto con público. Este año por primera vez. ¿Sí? Venga, pues contadnos cada uno vuestra experiencia. Pues esto, bueno, después de ver el VHS, enseguida nos enteramos pues que en España se hacían también pases interactivos, en concreto en Barcelona. En Madrid no sé por qué, en aquella época cuando yo era adolescente no se hacían, aunque en Madrid se hizo el musical, ya lo sabéis, con Mayra Gómez Kemp haciendo de Magenta, sí. Y bueno, todo maravilla. Pero nada, pues Jorge, David y yo, los 3 maricas del colegio, nos cogimos un AVE
AVE a Barcelona y un hostal, y fuimos ahí con nuestras mejores galas a ver la película. Y bueno, fue en un cine de la Exampla y fue pues un momento inolvidable. También es verdad que todo lo que vives, ¿no? en tu adolescencia se te queda marcado, ¿no? De una manera muy, muy especial y muy particular, pero esto en concreto, o sea, entrábamos y era como estar en nuestro mundo, ¿no? Como, vale, por fin hemos llegado. Era como llegar a una meca y veías a gente como tú, ¿sabes? Disfrazada y luego el pase pues fue pues divertidísimo. Y es ver la película, es verla de nuevo realmente, porque claro, con público la experiencia es completamente diferente y es mucho más enriquecedora todavía. Y pues nada, una fiesta, fue increíble, la verdad. Ojalá volver a vivir algo así pronto. Yo la verdad que alguna vez lo intenté, no llegué a tiempo, una vez que me quedé, o sea, he tenido como varios accidentes. Varias veces me pasó en los 2000 que supe que había pasado después de que pasara. Y me dio muchísima rabia, ¿no? Era mucho más complicado también enterarte y demás. Yo vivía lejos o sea, en Rivas e iba mucho a Madrid, pero no me enteraba de muchísimas cosas, ¿no? Y además era menor todavía cuando esto pasó. Había sitios como por ejemplo en el plan travesti a los que me colaba siendo menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, por unas cosas o por otras no pasó al principio cuando yo estaba completamente enfervorecido y buscando y tal. Y con el paso de los años he dicho, bueno, si se presenta, ya se presentará. Y de repente vi la sesión de la Canelli. Claro. Y dije, bueno, pues esta es la mía. Esta es la mía porque yo sé que va a ser divertidísimo. Sé que la sala es chiquitita, sé que no sé qué. Ya sé más o menos con qué me encuentro y eso me da como paz un poco, ¿no? Entonces, y fue divertidísimo, fue precioso, estaba todo el mundo dentrísimo, había gente que se notaba que tenía muchísima experiencia. Sí, claro, siempre hay. Había también muchos vírgenes, como yo, y fue súper bonito porque como que todo el mundo se ayudaba, todo el mundo, me encantó esto, lo de insultar, yo ya sabía, ¿no? Lo de los insultos, toda la liturgia ya más o menos la conocía, pero me daba cosa, no lo voy a gritar a tiempo, ¿qué pasa? Entonces yo me sentía como un poco, voy a hacer el ridículo, pero no, aunque llegaras a destiempo, ¿qué tal? Todo bien. Sí, claro. Todo bien, todo divertido, todo, y realmente salías agotado. Sí. ¿Verdad? Sí, sales exhausto. Sales completamente exhausto. Claro, porque es como ir a un concierto y es como, ¿no? Súper potente la experiencia. Luego, claro, hay gente muy pro porque de hecho van a escuelas de arte dramático, ¿sabes? Que van ahí como a hacer el Frankenfurter y dices, peña, ¿no? Pero es muy guay. Sí, yo creo que la hemos visto juntos varias veces. En el Ya Está, yo la he visto un par de veces, que estaba muy guay. Te leímos en un cine, pero sin ser luego la vimos, participativo. O era medio participado medio. En el Capitol, y fíjate, no funcionaba tan bien como en espacios más pequeños. Más pequeños. Y un poco más underground. Tiene ese punto de refugio. Claro, yo creo que sí que ahí es donde todo iba muy, muy... También está el componente de hacerte formar parte de un club privado. Claro, ¿no? Eso es muy... Sientes que perteneces a un club particular y luego ese espacio seguro. Es un espacio seguro 100%. Ahí nada malo te puede pasar en una Midnight Movie de Rocky Horror Picture Show. Que siempre hablamos de Richard O'Brien, que es el creador de Rocky Horror Show, el musical que es previo a la peli. Poco se habla de Jim Sharman, que es el director de la película. ¿Qué pensáis que cambió en ese trasvase del teatro, de las tablas al cine? Y si Sharman, el director, tuvo mano un poco para cambiar algo, o más o menos se ciñó a lo que era el musical de... Jim Sharman y Richard O'Brien iban muy de la mano. O sea, eran un tándem donde realmente, bueno, pues digamos que todos estaba todo muy consensuado entre todos. Yo creo que es una de las películas donde se aprecia más el trabajo en equipo. No podemos decir que sea una película del director, ni únicamente del guionista tampoco, ¿no? Esto que hablábamos de la experiencia colectiva, eso es algo que se dio 100% en el musical y también en la concepción de la película. Por eso Jim Sharman no se considera que es autor ¿no? de la película. Él es un director teatral, sobre todo, ¿no? Luego, después de la experiencia de Rocky Horror, tuvo la oportunidad de hacer alguna película más, bastante bizarra y tal, y luego, por supuesto, la secuela de
la película, que es Shock Treatment, que a mí me flipa. Sí, hablamos de eso, y él es muy teatral. Daros cuenta que todo el rato es un plató, ¿no? Yo siempre lo comparo mucho con el 1, 2, 3. O sea, las escenografías que hacía Jim Sherman era como si fuera el 1, 2, 3 de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que también nosotros entrábamos muy bien porque estábamos aquí en España muy acostumbrados a ese lenguaje de entrar en el Egipto de Chicho Ibáñez Serrador. Entonces, pues, ¿cómo no vas a entrar en el castillo de Frankenfurter? Absolutamente. Creo que conecta además muy bien con nuestro tipo de camp. En realidad, específicamente en el caso de España. Sí. Ese de repente enseñar cacho sin venir a cuento. Ese no, o sea, no sé, creo que conecta mucho. Y con la revista, con el género de la revista, de Lina Morgan, es de tal, ¿no? revistero. Sí. Es muy guay. Y es muy teatral. Es muy claramente teatral. O sea, creo que una de las cosas más guays de la película es que el lenguaje es claramente dramaturgia, ¿no? Y se nota mucho. Y eso también la hace súper especial. La hace quizás más fallida como película. Claro, de ahí que no funcione. Pero muchísimo más interesante para mí como instancia cultural, sin ninguna duda. De hecho, la primera vez que la ves, lo que más sorprende es que no parece una película. O sea, claro. dices, pero, ¿sabes? Conecta más con un Estudio 1 que con... Sí, ¿no? Mucho más divertido. Claro. Y con esos hitazos que estás viendo y con todo lo que te envuelve, ¿no? Pero efectivamente, a nivel cine, ¿no? Pues siempre se considera que es un cine muy teatral. Sí. Justo además comentabas, Poppy, antes que María Gómez Kemp fue Magenta en la versión teatral española. Imaginaos haber visto eso. 70. Claro, ¿cómo imagináis ese momento? Wow, la gente que fue ahí, o sea, tuvo que flipar. Seguramente que ni lo valoraban, seguramente que decían, ¿qué es esto que está haciendo esta gente? Pero ella además siempre lo comentaba en entrevistas y ella estaba muy orgullosa de ese Rocky Horror Picture Show que hicieron y hubiera sido increíble verlo. Wow. O sea, molaría mucho tener una máquina del tiempo para hacer estas cosas. Ya, imagínate. Además era Mayra pre 1, 2, 3. Sí, pero 1, 2, 3. O sea, no era tan conocida por el gran público cuando hizo de Magenta. Es como al final, es que muy bien traído eso del 1, 2, 3. Es que la conexión. Es verdad, sí. Total, es así, sí. Por algún lado tenía que salir también. Y bueno, hablamos del salto a la gran pantalla. Fue la Fox quien compró los derechos, invirtió poco más de 1 millón de euros en hacer esta película. Pero es muy fuerte que la Fox hiciera esto, claro, porque porque una cuando hablábamos de Glenor Glenda o de las películas de Ed Wood, Plan 9, esto es cine, ¿no? Pues de serie Z, y de repente un gran estudio apostó por esto, ¿eh? Claro, como fue ese salto también a la gran pantalla, tiene cosas icónicas, lo decimos siempre esta película, el maquillaje de la Ross, los corsés de Sue Blaine, una desconocida en aquel momento, Susan Sarandon, Tim Curry, no sé cómo fue este rodaje, qué es lo que más os fascina de este proceso de la película. Bueno, el maquillaje que tenemos que recordar que está hecho por quien hizo el rayo de Stardust de David Bowie. Claro, justo. Y me ve mucho la película también de Sí. Bowie, Bueno, es que el rodaje fue una locura. A mí lo que más me fascina del rodaje es, bueno, la entrada del Dr. Scott con la silla de ruedas por una pared, ¿no? Que es una cosa que tú dices, bueno, vale, aquí cualquier cosa puede pasar, pero fue porque no construyeron una puerta. O sea, se les olvidó completamente. Yo eso no lo sabía y me parece absolutamente... Dicen, ¿por dónde es? Pues que entre directamente, ¿no? Entonces, pues como esto, muchas cosas. A mí me fascina que Mick Jagger quisiese ser Frankenfurter. Claro, era otra. Porque él vio la representación en Los Ángeles de... Menos mal que no, también te digo. De Rocky Horror. Menos mal que no. Claro, porque es que yo no me puedo imaginar, nadie se lo puede imaginar. También lo Cher, ¿no? Cher también estaba en Los Ángeles. Cher estaba en Los Ángeles, pero no pidió papel. Pero Mick Jagger quería Cher hubiera sido un mejor Frankenfurter que desde luego. Sí. Mucho más travesti que Mick. Sí, hubiera sido... Sí. Y pues nada, pues un rodaje magnífico, además en un estudio, en un castillo que tenía fantasmas. O sea, bueno, todo lo más. Claro, se rodó en el estudio donde muchas pelis se hicieron de la Hammer. Ahí, ¿no? También tiene su historia, ese castillo. Sí. Y luego la peli se estrena en el 75 y se estrena de manera convencional, en cines convencionales. Y la película fracasa estrepitosamente justo un poco por lo que decías, porque no es una película, ¿no? Es otra cosa. Y poco a poco encuentra un cauce de éxito inesperado, porque nadie pensaba que podía funcionar, en el formato o al amparo de las películas de medianoche. Y gracias al boca a orejas se convierte en un éxito en gran medida porque podías
participar? ¿Cómo es ese proceso que es como mágico? Además, me interesa muchísimo porque, y de eso hablas también, Poppy, en el libro, de esas películas malditas o que más que malditas, incomprendidas, que se estrellan contra taquilla, contra la crítica, como en este caso, muy poquitos críticos o críticas se dieron cuenta de lo que estaban viendo. No se entienden y de repente hay cauces diferentes que tienen que ver con lo camp, y se consiguen, pues eso, se convierten en fenómenos culturales. Y este es quizás uno de los casos paradigmáticos. Sí, es uno de los casos paradigmáticos. Ocurre constantemente. Bueno, el caso de Showgirls es un caso clarísimo, ¿no? De una película que fracasa en crítica, en público, nadie va a ver el cine y de repente poco a poco, ¿no? Va adquiriendo ese fandom que la van reivindicando. Aquí lo que sí que ocurrió por primera vez fue convertir esas Midnight Movies en ese espacio seguro, porque hasta ese momento las sesiones golfas eran pues con películas así muy de medio pelo, luego la gente que iba pues más a frotarse, había mucho cruising, todo esto, ¿no? Pero que se decidiese que era un plan importante al que ir, esto ocurrió por primera vez con The Rocky Horror Picture Show y luego ha ocurrido pues con muchas otras, ¿no? La primera persona que dio un grito a la pantalla fue un profesor que se llama Louis Garrett, que lo contamos en el libro, y que fue en el momento en el que está lloviendo y Susan Sarandon se tapa con el periódico y que él dice, cómprate un paraguas, tacaña, y ya todo el mundo dijo, bueno, esta es nuestra. Ya libre ya para... Sí, y históricamente es así, este profesor se merece una estatua, una medalla de Yale o algo, ¿no? Por esto. Y la gente entró ahí y bueno, pues es increíble como a mí me emociona mucho de las Midnight Movies, especialmente de las Midnight Movies de The Rocky Horror Picture Show. El hecho en sí de que ocurrió en un momento de América, en los 70, en los que, pues, bueno, se daba mucho esto de que a Nueva York llegasen chicos y chicas y trans que habían sido rechazados por sus familias, ¿no? Entonces llegaban a Nueva York y es gente, pues, que estaba buscando su familia elegida, ¿no? Es que me emociona un poco y todo. Pues y esto ocurría en estos lugares donde ellos podían encontrar esta gente que era como ellos. Sí, realmente es muy bonito. También hablábamos de los props que se necesitan para ver o participar de esta película con público. Decías también tú, Darío, pues que el momento de insultar, tal, no sé qué, ¿qué deberíamos aprendernos o qué deberíamos llevar si queremos ir a una sesión participativa de... No tenemos nada aquí. Yo tengo que decir que... periódico. Sí, además, viendo tu libro, Poppy, y luego viendo la película hace poco, realmente a mí me costaría un poco insultar a Susan, a Janet y a Brad, la verdad, porque me enternecen, la verdad, y me costaría como decir cosas feas. Porque eres muy bueno. Pero... Es que no, sí, me encantan, tengo que reconocer, tengo debilidad por los chicos con gafas. Entonces, Brad me encanta. Y no podría decirle asco, no podría insultarle de esa forma, la verdad. A ver, eso se hace un poco al principio de la película para que ellos se espabilen, porque estos chicos están en que luego van espabilando. Claro, luego espabilan. Y no hace falta y ya les dejas de insultar. Claro. Ya según se van espabilando. No hace falta insultarle cada vez que aparece en pantalla. Pero luego, cuando vas a ver, claro, es que luego hay gente como muy eso, los que son fans y redentos que esos insultan desde que empieza hasta que... Todo el rato, es verdad. Luego ya están la gente más calmada, pues yo sí insulto un poco, Alberto un poquito menos quizás, pero bueno, también forma parte de la experiencia. Claro, ¿tú cómo lo viviste, Darío? Pues yo grité muchísimo, pero también cosas positivas. Claro, y luego también había un momento en que es súper positivo. Claro. Entonces, claro, es en el buen sentido de la palabra. También era, de repente te salía un reina, tal, era un poco Semana Santa incluso. Sí, claro, ya también se está actualizando. Era un poco reina del martes santo ya, claro, ¿no? Se está actualizando lo que decir, ¿no? Un poco también más adaptado a los tiempos. Claro, pero lo de los props y demás, es que todo eso me parece que realmente eso es llegar a la obra de arte total que proponía Wagner. O sea, quiero decir, me río yo de la ópera teniendo esto. O sea, tienes la implicación de absolutamente todo el mundo que está en esa sala, implicación en todos los sentidos, material, emocional. Sí. Ponen voz, ponen cuerpo, ponen todo y a la vez está sucediendo esa obra de arte, que es una obra de arte. Te pongas como te pongas, ¿no? Entonces es increíble, la verdad. No, me gustó mucho lo del arroz.
Sí, el arroz es guay. Sí. Lo del arroz es muy guay, es muy sencillo, es muy simple. Agua también. A mí más las pistolas de agua. Yo creo que las pistolas de agua... O sea, que llueva en el cine es muy bueno. En la celebración justo es lo que dimos a la gente. El pack era una bolsita de arroz, las pistolas de agua y el papel de periódico. Y que dejamos el bar también hecho... También había los naipes. También naipes, es verdad. Yo conservo un naipe, de hecho. Pues se quedó el bar, imagínate. O sea, entre el arroz y el agua hay una mezcla que tal que, bueno... Había confianza y no nos dijeron nada, pero podíamos como... Cobrar un poquito más. Cobrar un poco el tema de la limpieza, sí. Pero pasamos muy bien, que también sí que, bueno, hay que repetirlo, quizás. Sí, claro. Sí, cuando cumplimos 10 años de casados, Gonzalo tenía COVID, así que no podemos celebrarlo. Pero bueno. Pues 10 años que son las bodas de... Pues, de platino, no, creo que tiene un nombre. Creo que no. No, tiene un nombre de algo. Era como un metal más. Es como de plástico o algo así. Las de es como, plástico. sí, porque se va endureciendo el material a medida que cumple años y con 10 años creo que es como 10 años plástico todavía. Sí, todavía es frágil. Bueno, plástico es guay. Yo todo plástico siempre a lo mejor no es diario. Es muy Frankenfurter. Yo creo que no es de plástico, pero bueno, nos gusta, nos lo... Frankenfurter es muy de bisutería. Es muy de bisuta, muy de sí. Él también hubiera robado las joyas del Louvre en un momento. Por supuesto. Hombre, claro. Ojalá lo haya hecho. Ojalá. Ojalá haya sido, no le pasó nada, no fue a ningún sitio, no murió. Y ha sido él. Sí, total. Con este rayo catódico de repente aparece. Claro. Sí. Que ya que estáis hablando de Frankenfurter, vamos a traerlo a uno de los temas del libro, que es la transgresión. Si hay algo que transgrede todas las normas en la película, es ese personaje interpretado de una manera. No sé si hay otro actor sobre la faz de la Tierra que pudiera ser, bueno, igual antes habíamos hablado de Cher, que probablemente sí, pero en aquella época Tim Curry no sé, no hay otro que pudiera ser ese doctor. Contadnos algo más sobre su primera película, que es muy fuerte. Sí. O sea, que el debut en cine de un actor sea pasar a la historia del cine de esta manera. Sí. Bueno, cuando él aparece, yo creo que de Tim Curry lo que más llama la atención es cómo entiende el personaje y cómo lo asimila realmente, como si fuera un actor de método. O sea, la manera que él tiene de sonreír, de mirar a cámara, es que realmente está transmitiendo ese mensaje de complicidad, de transgresión, de entra en este juego, ¿no? Constantemente. Su interpretación es apabullante. La iconografía es lo que tiene, no te puedes imaginar a ningún otro actor. No podemos saber cómo hubiese sido con otro actor, ¿no? Del mismo modo que no sabemos cómo hubiera sido Fiebre del Sábado Noche sin John Travolta, o American Gigolo es Richard Gere, pero podría haber sido otro actor, pero fue ese, y eso es lo que crea esa iconografía, ¿no? Pero en el caso de Tim Curry, ese entendimiento del personaje para mí es lo que más llama la atención y además al final en la canción I'm Going Home se convierte en una diva ya directamente a lo Liza Minnelli. O sea, es que lo es todo Tim Curry en esta película. Es cómico, dramático, trágico, no pasa por todos los... En una película en teoría tan banal, tan liviana, tan ligera, tan que la gente no se toma en serio, ¿no? Como él transita por todo esto. O sea, de repente hay un patos ahí de Joan Crawford o de una gran diva del cine clásico que es absolutamente inusual, más en un tío, ¿no? O sea, pero es que además su belleza tan particular, su atractivo tan inexplicable. No puedes decir, tiene unos rasgos perfectos. No, hay cosas que son demasiado grandes, hay cosas que son muy tal. Pero todo es perfecto, todo funciona a la perfección para un personaje así. Sí. ¿No? Para un alienígena súper sexy. La voz. Y su voz. Claro. Y que te lo crees todo. O sea, crees que cualquier personaje caiga rendido a sus pies, lo que decía Darío, a pesar de no ser como un personaje normativo, tal, no sé qué, es que te lo crees perfectamente. Tú, Darío, hace poco te has transformado en Frank. Como ha sido ese momento. Fue maravilloso. Fue absolutamente espectacular. Además coincidió con mi cumpleaños de manera... claro. Fue completamente coincidencia. El 5 de octubre. El 5 de octubre, sí. Y fue completamente catártico. Fue divertidísimo. Me decían unos días antes la poquita gente que sabía lo que iba a hacer y que iba, bueno, a corretear en tacones y tanga y
y Corsé y demás por el teatro del barrio, decían, pero no te da corte, no te da apuro. Y no, yo tenía muchísimas ganas, sentía que era algo que tenía que hacer en algún momento de mi vida, que llevaba toda mi vida esperándolo. Poseído por el espíritu de Frankenfurter. Totalmente, esa era la ocasión, ese era el momento, además, solo iba a suceder y solo sucedió ese día, ¿no? Y eso también es precioso, ¿no? Saber que no ibas a salir de esas 4 paredes, fue una maravilla, la verdad. Y es que encima la gente estaba, como siempre que invocas directamente lo camp, la gente estaba completamente dentro, la gente estaba volcada, yo a lo mejor no lo hice tan bien, pero la gente reaccionaba increíble a todo lo que hicieras. Es que me gusta mucho esto que dices de que es una invocación, ¿no? Porque yo creo que cada vez que te disfrazas de Frankenfurter, estás llevándolo a la vida de nuevo a ese personaje, y a Tim Curry también, ¿no? Que por cierto, Tim Curry, otra cosa con la que alucino es cómo su capacidad para crear iconos sin parar. O sea, esta persona es Frankenfurter, pero es el payaso de It. De It, claro. Es el demonio de Legend, es el del hotel de Solo en Casa. O sea, yo es que digo, o sea, la carrera de este señor. Pues tiene hasta películas con los teleñecos, con los Muppets, pero bueno, es un sueño de carrera. Yo también destacaría un poco que es un actor muy generoso, porque tiene un papel, evidentemente, que se puede comer al resto del elenco, y justo ves la peli y todos brillan de algún modo. O sea, que en escenas que están con Tim Curry, es que aún así todos brillan de algún modo, todos tienen su espacio. Yo creo que Tim Curry pertenece a esa estirpe de intérpretes como Bette Davis, más recientemente, aunque ella es muy amable y tal, como Meryl Streep, que hace que todos los actores se crezcan a su alrededor. Justo, sí. Y tiene ese poder, ese aura. En vez de opacarles y en vez de meterles en la movida. Sí, justo, hace que brillen más. O sea, que es algo que tampoco es tan sencillo en el mundo actoral, con estos egos con los que te puedes encontrar. Y por cierto, recordemos esta anécdota reciente, en una entrevista de Tim Curry, que él contaba que Lady Di se acercó a él y le dijo, bueno, muchas gracias, me encantas en The Rocky Horror Picture Show. Y él dice, pero yo jamás pensé que tú habrías visto esa película. Y dice, The Rocky Horror es mi educación emocional y mi educación... Eso es muy fuerte, ¿eh? Es que... De Lady Di, wow. Ya, es que como la mariquita Lady Di. Ya. La verdad. Ya. Al final siempre se van las mejores, es cierto. Sí. Claro, pero bueno, también, y justo también lo que comentas en tu libro, Poppy, con la mirada actual, sí que Frank puede ser un personaje controvertido. ¿Pensáis que es un héroe queer, que es un villano que juega con el consentimiento y el deseo de los personajes? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva del personaje, si es que lo ha hecho con estos 50 años? Mira, yo creo que la lectura woke es importantísima y creo que hay que hacerlo en todas las obras, poner las obras en contexto, por supuesto, pero hay que desenmascarar también autores, todo esto es fundamental. Pero yo, en el caso de Rocky Horror Picture Show, en la lectura esta que se hizo, ¿no?, del consentimiento, yo sí que creo que Frankenfurter es un héroe porque únicamente juega con el consentimiento de la gente normativa, y lo hace para deconstruirles desde una perspectiva queer. Entonces yo creo que el abuso, el consentimiento, el abuso nunca puede venir de abajo arriba, siempre es de arriba abajo. Y en este caso creo que se da como se tiene que dar. O sea, él está metiendo mano a un recién casado heterosexual, le está poniendo unos ligueros, porque es lo que hay que hacer. Porque no olvidemos que en nuestra cultura es una cultura propia y diferente. La cultura LGTBIQ+, no es la cultura normativa. Y esa lectura es imprescindible cuando se está releyendo la película. No, y porque además forma parte de unos códigos, y más en los años 70, del underground y de cómo se relacionaba la gente queer realmente y cómo se sigue relacionando en muchos sentidos. Que hoy en día sí haya que poner muchísimo más en cuestionamiento esa manera de relacionarse cuando se da entre comillas iguales, que no suele ser así, porque suele ser quien asalta es el normativo realmente. Claro, el musculoso ve a
una presa que no va a poder resistirse físicamente y probablemente tampoco psicológicamente a sus avances y abusa de eso. Claro. Eso es un escenario que aquí no sucede. Yo no lo veo en absoluto. Se le da la vuelta a la presa, totalmente, ¿no? Es darle la vuelta a todo eso. Por lo tanto, es subversivo, es contracultural. No, y además enseguida dejan de ser presa. Y dicen, esto claro, están encantados. Esto me está encantando, ¿no? Claro, entonces creo que es aplicar de verdad hasta el extremo lógicas que está muy bien aplicar y analizar en general, ¿no? Pero que aquí creo que es cogérsela con papel de fumar, realmente, ¿no? Pero claro, todo lo que sea analizar está súper bien porque hace también que lleguemos a esta conclusión, ¿no? A la que llegamos con The Rocky Horror Picture Show, ¿no? Analizarlo todo y crear debates interesantes. Sí, entonces, ¿qué aprenden Brad y Janet de su experiencia con Rocky y qué podemos aprender con Frank, y qué podemos aprender como espectadores nosotros? Pues bueno, yo además como persona bisexual es que no pude conectar más con eso, claro, ¿no? Y con decir, ojalá hubiera tenido tan claro una figura a mi alrededor tan rabiosamente bisexual, en el sentido más inclusivo que realmente lo bisexual lo recoge todo. No tiene por qué ser necesario decir pansexual, pero bueno, ok, quien lo quiera usar, fantástico, pero realmente lo bisexual ya lo recoge todo, ¿no? Y ojalá yo haber tenido a mi alrededor gente como tan rabiosamente así, tan sinvergüenzas al respecto, sobre todo en el caso de hombres, que somos bastante más invisibles en ese sentido, ¿no? Y la gente nos tiende a dar por hecho que somos gays, que estamos engañando a algunas mujeres, o en fin, como cosas muy raras, ¿no? Y siempre estamos bajo sospecha, ¿no? Entonces, bueno, pues ese enseñar que seas lo que seas, tienes permiso para experimentar. Y es más, deberías hacerlo. Eso es lo que yo extraigo. Yo sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que Brad y Janet aprenden que todo lo que estaban viviendo era un constructo social y que quedarte con lo que te dicen que tienes que ser, con cómo tienes que ser, muchas veces no tiene que ver realmente con lo que tú verdaderamente eres, ¿no? Y que es importante experimentar, es importante quitarte estos lastres sociales y culturales y al final zorrear, ¿no? O sea, que es una cosa que hay que hacer para descubrirse, para liberarse, en los 70, en los 80, en los 90, y como vemos ahora, ¿no? Con todo esto que estamos viendo de estas olas súper católicas, conciertos ultracatólicos, influencers tal, ¿no? Pues, vemos que vuelven a aparecer Brad y Janet de nuevo. Y entonces, pues tenemos que llegar, los Frankenfurters para sacarles de esta zona de confort que tienen ellos, ¿no? Pero que en realidad lo que están haciendo es esconderse y de una manera muy cobarde, ¿no? Es como yo me oculto, ¿no? Tras esta normatividad, cuando en realidad lo que están sintiendo son otras cosas y quieren vivir otras emociones y no se atreven a hacerlo. Sí, podemos decir que zorrear siempre es bien, ¿no? Si quieres, que zorrear siempre viene bien. Sí, hombre. Hay un momento para zorrear. Claro, sí. Y hay que vivirlo. Por supuesto. Claro, justo. También esto... Nunca es tarde para zorrear. Nunca es tarde. No hay edad para ello. Hay este episodio también nos lo van a censurar, seguro. Pero... Ah, sí, no creo. Bueno, no sabemos. Ya veremos cuando lo subamos. Que justamente esto, Poppy, enlaza, y también lo cuentas en el libro, con una lectura más política y contemporánea de la película, que sí que anticipaba debates que luego después pues han puesto sobre la mesa Butler o Preciado sobre la abolición del género en una época en la que no existía el término no binario, ¿no? También cómo veis esta lectura más política y actual de Rocky Horror. Pues fíjate, es que esto es algo que obviamente surge ahora, o sea, cuando se habla de la abolición del género y del no binarismo, y claro, es que Frankenfurter es 100% no binario. Es inetiquetable, ¿no se puede decir así? Inetiquetable, sí. Podría ser. Sí. Es elegido una palabra más difícil. No sé por qué la ha dicho, la verdad, ¿no? Es Frank. Como faletes. Claro. O sea, sí, justo por eso que no... yo es que soy falete, es que ¿dónde me metes a mí? Sí. Claro.
Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Pero... Que luego es importante como hoy en día se etiqueta, porque cuando no le pones una etiqueta a algo, no existe. O sea, y para para la sociedad, directamente es como, no, es que no sabe lo que es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues muchas veces las etiquetas son importantes para definir tu identidad, ¿no? Pero en aquella época, pues, ni siquiera lo hacían, ¿no? No, era simplemente así. ¿No? O personajes como, Anarcoma, ¿no? De Nazario, ¿no? Todo claro, esto. Pero es que también forma parte de los códigos glam, que de repente se consideraron hiperdeseables para las mujeres, tíos profundamente andróginos, con muchísima pluma, con una práctica muy queer en su vida amorosa, independientemente de lo que luego hicieran o de que luego renegaran, como en el caso de Bowie. Y es que esos años fueron un laboratorio específico de experimentación en el contexto. Todo esto está siendo muy eurocéntrico, ¿no? Y muy blanco y muy tal, ¿no? En nuestro contexto. Sí. Es verdad que fuera el norte global, todo eso nunca se ha dejado de hacer, ¿no? En la mayoría de sitios y se hace de otra manera, ¿no? Pero es verdad que estábamos muy... una vez se creó esta ficción de los géneros completamente, pues eso, un constructo médico, social, económico, etcétera, etcétera, pues se nos cercenaron un montón de cosas, ¿no? Y hay momentos concretos, escenarios concretos en los que de repente eso se suspende, aunque sea temporalmente, ¿no? Y eso ya abre un poquito la puerta a los resquicios para nombrarnos de otras maneras y sobre todo para articularnos colectivamente desde estas grietas, ¿no? Por eso es importante que ahora, digamos, que algo es no binario cuando no lo es, o que haya pronombres inclusivos, por eso es importante. Ahora, no es lo más importante, obviamente, ¿no? Lo importante es precisamente esa potencia, esa pasión, esa transgresión pura que permanece, la nombres o no. Es tan potente que no necesita que lo nombres. Si lo nombras está guay, pero si no lo nombres no es menos potente. Totalmente. Y es esa capacidad de construcción, ¿no? De coger a estos personajes, ¿no? Que están socialmente establecidos y de construir todo eso y darles la vuelta a esa realidad. Jugar, claro. Puede ser una cosa u otra, las dos a la vez, da igual. Que viendo hace poco The Rocky Horror Picture Show, otra de las cosas también que al final queda es que es un musical estupendo, porque las canciones son una pasada. Vallejita. Claro, son muchas canciones que todas funcionan súper bien, ¿no? Porque, o pensáis que la música, evidentemente, creo que sí, que es una de las razones del éxito, que lleva 50 años. Llevamos 50 años bailando el Time Warp y los que nos quedan. ¿Pensáis que ahí está una de las razones del éxito de la peli? Bueno, sin lugar a dudas. De hecho lo cuento en el libro. En cuanto un productor musical vio el musical, enseguida corrió para grabar el disco y se vendían como rosquillas porque, claro, son hitazos. Yo no sabía que, curiosamente, Time Warp no estaba en un principio. Y la incluyeron porque hacía falta una canción más de transición. Y de repente, fíjate, dieron justamente con el super hit, ¿no? Es que las transiciones dan grandes momentos. Claro. Sí. Ya, esa es la frase del episodio, que lo sepas, daré yo. Sí, pero este es, y también me gusta mucho el hecho de que sea un musical tan híbrido, ¿no? De estilos, porque está ese punto glam rock, ¿no? De T-Rex, pero también está el musical clásico, pues bueno, o tipo Gris, ¿no? Un musical rockabilly, también tenemos esto. Hay mucho de Jesucristo Superstar también en esas partituras. Entonces de repente es una especie como de estudio, de un recorrido por la historia del musical y han dado con una mezcla muy, muy atractiva. Hemos dicho que se cumplen 50 años del estreno de la película. ¿Qué artistas o movimientos creéis que son herederos de Rocky Horror? Podemos pensar en multitud de transformistas que adoptan la estética de la película, series como Pose, por ejemplo, recordar el capítulo de Glee, que es como súper emblemático, dedicado a Rocky Horror, el remake que se hizo para televisión fue únicamente con Laverne Cox. Sí, era de tele, el de Laverne Cox. Sí. Pero yo no soy no soy muy de ese remake. Me parece que es interesante como celebración,
o sea, como si fuera una fiesta más de Rocky Horror Picture Show hecha por ciertas personas, o como muchas veces también cuando es audiovisual el producto, le damos como más importancia, ¿no? Porque parece como que quieren sustituirlo, cuando muchas veces no es así, ¿no? Y no era el caso, ¿no? Es como si fuera una representación más en teatro. Pero fíjate, cuando comentas lo de Glee, bueno, tú eres millennial, pero la Gen Z, la manera que ha tenido de entrar con Rocky Horror Picture Show, como nosotros la tuvimos con Fama de Alan Parker, ellos fue con Glee de Ryan Murphy, ¿no? Y entonces ven ese capítulo y dicen, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué están homenajeando? Y entonces van a la fuente. Pero yo creo que también, a ver, hay películas... Y muchos millennials también, entraron por ahí. Sí, millennials así más, los más pequeños de los millennials, ¿no? Pero viendo musicales maravillosos como La pequeña tienda de los horrores, solamente puede haber ocurrido gracias a The Rocky Horror Picture Show. La estructura además es muy similar, la música también. Luego, si vemos Hedwig and the Hungry Inch, para mí es una gran influencia de esta película. Y luego, pues, en la televisión, pues en RuPaul Drag Race están haciendo constante referencia. Además también de una manera muy en el ADN de RuPaul Drag Race, porque para todos estas drag queens es parte fundamental de su educación también de Rocky Picture Show. Entonces todo esto es un magma, ¿no? Que está ahí más allá de que aparezcan los Simpson o de que aparezcan Buffy cazavampiros, etcétera, ¿no? Que también decíamos antes que The Rocky tiene una secuela que se llama Shock Treatment. ¡Wow! Que yo la tengo por ahí en VHS. Joder, que pues wow. hay que verla porque es así que... Quiero verla. Porque es muy suicida. Me daba miedo, pero me has convencido. No, te va a encantar, además, hace una cosa para mí que es brutal y es inexplicable, que es que anticipa, es vidente absolutamente con el tema de los reality shows. Eso me ha parecido interesantísimo. Que no existía en aquel entonces, y es la pareja de Brad y Janet que van a grabar su vida 24 horas, se meten en un Gran Hermano, en una época donde esto no estaba pero ni planeado, y al final todo eso ha ocurrido. O sea, es un Julio Verne de musical. Y es maravilloso. Las canciones son también una pasada. Sí. Son hitazos totales, pero la película es, ultra bizarra. Y luego, pues cambiaron actores. No está el personaje de Frankenfurter. Entonces, no es exacta. Es una secuela. Una secuela libre, ¿no? Un poco. Sí. O sea, que coge los personajes de Brad y Janet, es esa continuación de estos personajes, pero no se puede considerar que es The Rocky Horror Picture Show 2. Claro. ¿No? Es una película independiente. Pero es maravillosa. Y está Jessica Harper, es la protagonista, sí. Que Jessica Harper, protagonista de Suspiria. De Suspiria de Dario Argento. De Dario Argento. Podemos hacer un episodio sobre Dario Argento, pero no sé cómo encajarlo en Bigoteando. Ya, bueno, algo pensamos, algo se nos puede ocurrir. Dices, Poppy, en tu libro, hablas del Rocky Horror como el hogar para quienes nunca encajaron del todo, una frase que define muy bien pues este espíritu, ¿no? Esta capacidad del cine de culto de hacer comunidad. ¿Sí que pensáis que esta película sigue siendo un lugar seguro a la espera de descubrir nuevas audiencias? Yo creo que absolutamente sí, y antes lo comentábamos, ¿no? Con lo vigente que vuelve a estar después de ver estas nuevas olas de conservadurismo, yo creo que, y además ahora estando en Disney Plus, pues siempre va a existir este chaval que de repente le dé al play, que diga, vamos a ver qué es esto, qué es ese labio tan urgente, ¿no? Que a que me está invitando, y que flipe, ¿no? Y que diga, vale, yo esto no se lo puedo comentar a los del cole. O sea, esto no puedo ir al recreo y decir, ¿habéis visto Rocky Horror Picture Show? Porque esto es únicamente para mí y unos cuantos más, ¿no? Y además yo creo que la gente joven, es muy de zonas de confort, obviamente, y de espacios seguros. Pero yo creo que están un poco cansados de espacios seguros tan masivos como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que te hace sentir bien, pensar que estás en Hogwarts, pero piensas, pero en realidad esto no me diferencia, todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Y tú necesitas diferenciarte porque es algo propio de la juventud, ¿no? Y Rocky Horror Picture Show te brinda esta oportunidad. Y además no tiene una terfa detrás. Eso es importante. No le estás dando dinero a una terfa. Total. Y además, una cosa que me encanta de pensar en The Rocky Horror Picture Show como espacio seguro, es pensar en que también es un espacio inseguro para mucha gente. Y eso está de p*** madre. Eso es maravilloso. O sea, que haya gente a la que todavía le sigue horrorizando, que haya gente que sea incapaz de entenderlo,
siempre la va a haber, ¿no? Pero está bonito que siga generando estas reacciones tan fuertes, ¿no? Que o bien te metes completamente de lleno, sientes que te está hablando a ti, sientes que se ha hecho para ti, o bien te sientes por primera vez probablemente expulsado de algo, ¿no? Te sientes exiliado de algo que sabes que no es para ti, que se está burlando de ti abiertamente, ¿no? Y si no eres capaz de formar parte de esa burla o de integrarla, te lo tomas como un insulto. Y es un insulto, porque lo es, hacia toda esa norma, ¿no? Hacia toda esa heteronorma, cisnorma, absolutamente todo. Es un insulto además divertido, con un punto inocente incluso, ¿no? Sobre todo, hay una ternura ahí. O sea, sí, te estoy sacudiendo, te estoy tocando, te está cayendo encima mi sudor, pero hay un trasfondo tierno en esta pasión, ¿no? Que también conecta completamente con el texto que tú traes muy bien dentro del texto de Notes on Camp, ¿no? Que el verdadero camp, el potente, el que transforma vidas, sostiene ella, tiene esa pasión, esa especie como de arrebato incluso, ¿no? Y también ese fondo tierno. O sea, realmente no se está riendo de ti sin más, se está riendo de cosas por tu bien. ¿No? Pero para seguir teniendo ese componente subversivo, sí, es fundamental que haya gente que se sigue sintiendo insultada, ¿no? Exacto. Como de, vale, se están riendo de mí, claro. Qué cabrones, ¿no? Claro. Y pasa actualmente también con obras mucho más masivas, como por ejemplo White Lotus, ¿no? Sí. Que hay gente que no quiere ver White Lotus porque se siente reconocida para mal. O sea, ¿no? Hombres, mujeres y viceversa, y dicen, joder, que me están, entonces dicen, no me gustan, no, pero si esta serie es un poco mala, no, ya, lo que pasa es que te has visto reconocido, ¿no? Que es lo que pasa con The Rocky Horror Picture Show. Es que estoy harto de ver a ricos. Pero estás harto de ver a ricos siendo así de ridículos, ¿de verdad? Sí. No sé, ¿es eso lo que te... a mí con White Lotus me pasó con una pareja, unos amigos que tenemos que son bastante normativos y tal, y que me dijeron, pero en la serie no pasa nada. Y yo, bueno... Que no pasa. Pasas tú, es lo que pasa. Que no pasa, claro. Que no pasa, claro. Bueno, llegamos al momento de la despedida. Sí, si no tenéis... sí, pero tan rápido. Tan rápido. Sí, no sé. Es que estaba justo viendo la hora. No sé, quiero que nos confirmen. Llevamos una hora, yo creo, ¿no? Una hora, madre mía. Qué barbaridad. Lo que largamos. Se ha pasado muy rápido, pero sí, digamos una hora. Debería sonar I'm Going Home en este momento, unos focos que nos iluminen. Un poco así. ¿Pero tenéis los derechos? De forma... No, por eso debería sonar, debería sonar, pero no va a sonar. Tampoco no hay piscina, no hay corset. Podríamos haber hecho una versión, joder. Ya, hubiera estado muy guay. Bueno, antes de despedirnos, contadnos cuál es vuestra escena, canción, frase favorita de la película. Si podéis decir alguna. ¿Tú, Gonzalo, tienes alguna? Yo, ya sabes que es muy difícil y que hemos estado hablando estos días que... Sí, así pensáis un poquito, ¿eh? Estamos tiempo. Que no sé por qué decidirme, porque todas tienen algo especial, pero me quedo con el mensaje de Don't Dream It, Be It. Porque me parece muy importante, es decir, no lo sueñes, sino que llévalo a cabo. Sí, es cierto. Yo creo que me quedo con Tacha Touch Me. La canción que canta Janet, Susan. Bueno, es un momento de muy liberación, ¿no? Se deja llevar por los instintos. Con Rocky, ella ya se la bebe, que también podría hacerlo con Rocky también. Ahí. Me quedo con ese momento, que además también es un numerazo, lo hace genial ella, decíamos antes, justo, además lo cuentas en el libro. Le viene muy bien. Sí, justo que ya no lo sabía tampoco eso. Que estuvo mala durante el rodaje y sigue con la fiebre, se nos muere, sí que lo incorpora muy bien a su personaje. Sí que hay parte del elenco, como también está Richard O'Brien, justo que hace de Riff Raff, que ya estaban en la obra de teatro, llega de una forma súper casual a la película, le hicieron cantar en el casting al que acude de rebote. Porque era amiga de Tim Curry. Porque era amiga, está ahí de repente, ¿no? Como más justo lo que dices, Poppy, que pasan cosas porque tienen que pasar, ¿no? Le dicen que cante el cumpleaños feliz en el casting porque ya no se atreve a cantar, que va a hacer fatal, no sé qué. Y cuando lo cantó dijeron, el papel es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, me encanta la historia de ella, me encanta Susan, y me quedo con esa parte de la película. Yo, aparte del Don't Dream It, Be It, por supuesto, aparte de eso, el número de Sweet Transvestite. O sea, como trano que soy, te quiero decir, no puedo decirte lo que significa para mí tener ese himno
Y me da igual las palabras que utilice, me da igual, es absolutamente perfecto. Esa es la energía que yo quiero para mi vida en todo momento. O sea, y yo me quiero apagar así, la verdad. O sea, me gustaría apagarme así porque me parece perfecto. Nunca jamás he visto una celebración tan sumamente poco calculada, tan espontánea, tan apasionada, tan entregada, tan absoluta como ese número, ¿no? De todo lo que es sin ser una persona trans, no hace ninguna falta, ¿no? Siendo alguien profundamente subversivo como lo es la experiencia trans, ¿no? Mira, yo me voy a quedar con un personaje que es Columbia, porque es un poco el mensaje de no te quedes con las apariencias, ¿no? Quizá esa persona, ¿no? Que parece que se lo está pasando también, está sufriendo por amor y tiene unos sentimientos detrás, ¿no? De estar bailando claquet, y me parece un personaje fascinante de la película. Pero mira, bueno, me encantan todas las canciones que habéis dicho, obviamente, suscribo todas, pero yo me voy a quedar con Science Fiction. Ese comienzo, que es una declaración de intenciones, ¿no? Que ya te está diciendo, vamos a celebrar todo esto que otra gente no celebraba y vamos a meternos aquí en este mundo que es solamente para nosotros. Me parece una canción tan acogedora, no sé, yo la escucho muchísimo en mi vida cotidiana y bueno, pues es increíble, que además sabéis que en el musical original, como no eran unos labios que estaban en la pantalla, lo cantaba una cigarrera, o sea, la que vende el tabaco y las Coca-Cola y las palomitas era la que te acomodaba en la sala. Entonces es la manera de sentirse más cómodo, ¿no? Y dejarte llevar. Pues guay. Sí, lo dejamos aquí. Millones de gracias por estar aquí hablando de la película, del libro. Podríamos estar hablando de esto. Siempre lo decimos, porque haríamos horas, pero hoy lo decimos, siempre lo decimos de verdad, pero hoy con especial significado, claro, porque venga, sí que es cierto, pues ahora seguimos que podríamos hacer como una segunda parte del podcast sobre The Rocky Horror. Gracias, Poppy, por este ensayo que realmente es muy brillante. Nos ha encantado cuando lo hemos leído. Sirve para adentrarse en este universo, para conocer muchísimas cosas, aunque ya hayas visto la película y conozcas mucho de su intrahistoria. Así que gracias por para mí escribirlo sí que ha sido un placer, y de hecho lo mejor es cuando estás escribiendo algo y mientras lo escribes te estás emocionando. No dices, vale, esto es un material potente. Si me está emocionando a mí es que algo pasa con The Rocky Horror, y espero que los lectores al leerlo pues sientan un poco eso también. Se contagia, sí, yo creo que justo se transmite esa emoción. Sí. Y la verdad es que hay, eso es muy guay. Y gracias, Darío, por acompañarnos en Bigoteando, por este viaje por la historia de la contracultura y las medidas de rejilla. Que me tendría que haber traído los tacones. Ya, bueno. Y haber levantado la pierna como el Dr. Scott. Ya, imagínate. Ya, sí. Bueno, millones de gracias. Más contracultura, más zorrear, son las enseñanzas de Bigoteando 31. Eso es. Que siempre acabamos con una frase y... Sí, bueno, antes os recordamos que claro, ya está este libro disponible en todas las librerías y podéis escuchar Bigoteando en vuestra plataforma favorita. Es 30 episodios anteriores que escuchar, ¿no? Sí, en vídeo creo que es el séptimo que hacemos, puede ser, pero tenemos los anteriores únicamente en audio y como decía Gon, siempre terminamos con una frasecita en todos los capítulos. ¿Qué nos toca hoy, Gonzalo? Pues mira, como estamos a puntito del mejor día del año, que es Halloween, y tenemos ya más nuestra casa decorada de Halloween, muy ya está toda decorada. Un poco frikis. Una frase Y tenemos dos gatos color calabaza. Sí, es verdad, sí. Se me olvida. Están ahí. Hemos quedado la foto. No lo hemos dicho. Sí. Son los mismos gatos. Que hay un crítico de cine e investigador que se llama David J. Skoll, que falleció hace poquito, que investiga sobre la historia del cine de terror y es increíble, es wow, tenéis que leerlo, que decía algo así. No, algo así no, decía. Las películas de terror ofrecen una historia secreta de los tiempos modernos. Todos los grandes cataclismos y traumas sociales del siglo XX parecen haber puesto en marcha nuevos patrones en el tipo de entretenimiento que utilizamos para asustarnos. Así que feliz Halloween. Sí, disfrutar de feliz Halloween. Feliz del Halloween. terror. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast.